estamos de regreso y pasamos a debatir el tema de la prohibición de armas, o el debate sobre la prohibición de armas en Estados Unidos, y bueno, también la reunión frustrada de los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, la masacre en la escuela Stoneman Douglas de Parkland, allá en Florida, donde un joven de 19 años armado con un fusil mató a 17 personas, abrió de nueva cuenta la polémica nacional por la regulación de las armas de fuego. El presidente Donald Trump ha enfrentado la presión para hacer pública su posición sobre el control de armas, en especial de parte de estudiantes que sobrevivieron al atentado, que han sido muy críticos y han formado un movimiento inédito ante esta situación. Propuso Donald Trump dar armas a un grupo de maestros entrenados militarmente para reaccionar ante posibles agresores. También anunció que su gobierno prohibirá la venta de artefactos que convierten a los rifles semiautomáticos en armas automáticas. Esto es lo más cerca que el gobierno de Trump ha estado de introducir una nueva regulación sobre las armas de fuego tras los tiroteos que se han vivido en los últimos tiempos. Sin embargo, la poderosa Asociación Nacional del Rifle ha rechazado todas las propuestas de Trump para cambiar las regulaciones. Por otro lado, el fin de semana se dio a conocer una vez más que la reunión de Enrique Peña Nieto, esto ya en asuntos bilaterales, que la reunión de Enrique Peña Nieto con Donald Trump, que se habría programado para esta semana, se canceló debido a que este último se negó a aceptar públicamente la posición de México de no pagar el muro fronterizo. Para hablar de estos dos temas, está con nosotros Mauricio Mechulam. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Primitivo? Gracias Muchas por estar gracias con nosotros. El tema de las armas, y en este contexto, ¿no? Una masacre en una escuela y de repente la voz de los jóvenes que se hace sentir, me parece muy importante, frente al gran aparato, al sistema y a un presidente que yo no sé dónde está parado, yo no sé qué piensa, pero que se niega a cambiar, se niega incluso a ser sensible, ¿no? Ante una situación tan radical. Mira, así lo aparenta. Te diría yo que hay que situar el debate de las armas en tres temas esenciales. Primero, la violencia por armas en Estados Unidos. Segundo, los tiroteos masivos. Sí. Y tercero, los tiroteos masivos en escuelas. O sea, los tres merecen discusión porque en la medida en que estos eventos tienden a repetirse, tienes por un lado en un sector de la sociedad la normalización de estas noticias. Solo para darte este dato, una gran nota del New York Times el día 23 de enero dice, ojo, llevamos 11 tiroteos masivos en escuelas. Y dice, y estamos a 23 de enero. 23 de enero, o sea, imagínate la normalización de esta noticia. Y luego tienes este otro sector de la sociedad, que es el que tú mencionas, que reacciona y protagonizado, diría yo, de manera generacional. O sea, estos jóvenes diciendo y acusando a los adultos, de veras, esto que están ustedes haciendo nos está perjudicando a nosotros, están muriendo nuestros compañeros y los políticos no nos están dando la respuesta, están en sus debates y mientras tanto los jóvenes siguen muriendo a raíz de estos tiroteos masivos. No es para menos, o sea, desde la matanza de Sandy Hook, ¿te acuerdas? En 2012, claro. Del 2012 a la fecha, 239 tiroteos masivos en escuelas, específicamente solamente en escolares. Estoy hablando de los tiroteos masivos escolares. Entonces, bueno, el debate aquí es, ok, si lo que hacemos es prohibir las armas o por lo menos meter determinados lineamientos al acceso a las armas, ¿eso reduce la violencia? La información estadística dice que sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, número uno, Estados Unidos tiene 4.4% de la población mundial y sin embargo tiene alrededor de 40-45% de las armas en todo el planeta. Y si tú comparas las muertes, o sea, la cantidad de tiroteos masivos y la cantidad de muertes por tiroteos masivos en Estados Unidos frente, por ejemplo, a otros países desarrollados que tienen condiciones económicas y condiciones sociales distintas, similares a las de Estados Unidos. O que, por ejemplo, también tienen acceso a videos, demás, la cantidad de muertes por este tipo de tiroteos en Estados Unidos es muy superior a las de los otros países. Número dos,
si tú haces estudios que controlan, por ejemplo, el tema de, vamos a suponer que tú dijeras, bueno, pero es que el acceso a videos o el acceso a videojuegos, otro tipo de factores sociales. Otros países que tienen también acceso a videojuegos, donde las sociedades también tienen como el mismo tipo de inputs como en internet, etcétera, los tiroteos masivos son menos y la cantidad de muertes por evento es menor. Porque aquí está el otro tema. A ver. O sea, aquí la cuestión es sobre todo cuántos muertos por evento ocurren. Aquí me parecería interesante explorar este otro elemento. Del 1994 al 2004 se prohíbe en Estados Unidos el acceso a determinado tipo de armas semiautomáticas que pueden contener más de 10 balas. Durante este periodo, tú estudias el número de tiroteos masivos es menos y sobre todo lo detecta en un estudio reciente Brian Phillips, un colega del CIDE, a quien saludo, hizo su publicación. Él detecta que la letalidad por evento es menor durante estos años, de 1994 al 2004. O sea, ¿qué pasó en el 2004? El 2004 se libera el acceso y a partir de ese momento regresa otra vez la letalidad. O sea, no solamente estás hablando de menos cantidad de tiroteos masivos, sino que estás hablando de menos muertes por evento durante estos años. Creo que el caso... O sea, sube el número de eventos, pero también el número de personas que mueren en cada uno de los eventos. El promedio de personas muertas es muchísimo más alto. Por supuesto, porque si tú quieres cometer uno de estos actos y lo más que llegas a conseguir es un cuchillo o llegas a conseguir de pronto una pistola, vas a matar a menos cantidad de gente. Porque tienen menos poder de fuego, claro. Que si consigues un arma semiautomática, o peor aún, como en el caso de Las Vegas, el tiroteo masivo de Las Vegas hace unos meses. En un concierto. Y lo que consigue son estos aparatos que aceleran la cantidad de balas que puede mandar una de estas armas semiautomáticas, convirtiéndolas prácticamente en armas automáticas. Y por lo tanto, el número de muertes en Las Vegas es más de 50. Así es. O sea, estás hablando de una fatalidad brutal por cada uno de estos eventos. Entonces, hay que entender que ahí hay un tema que tiene que ver con el acceso a las armas y la dificultad que hay en Estados Unidos para legislar en este sentido, porque, bueno, estás hablando de uno de los derechos constitucionales. Eso es lo que te iba a decir. Estamos hablando de algo que es casi sagrado. Es sagrado. ¿Y cómo lo plantea, por ejemplo, el líder de la Asociación Nacional del Rifle? Lo que quieren hacer estos, básicamente dice, estos comunistas, estos socialistas, lo que están queriendo hacer... Parece que vivimos en el siglo pasado. No, de verdad, pero así lo plantea. Lo que están queriendo hacer, están planteando esto en términos de muertes y están utilizando la tragedia porque lo que están buscando es coartar nuestras libertades. Y cuidado, porque empiezan por aquí y luego no sabes por dónde terminan, es lo que dicen, ¿no? O sea, cómo se plantea en términos de la libertad y cuando tú cortas nuestra libertad, pues entonces nos estás quitando el sueño americano. Prácticamente de esa forma lo plantea. Y entonces el debate político tiene como esta imposibilidad de moverse. Tienes una tensión constante a pesar de que la mayor parte de la opinión pública en Estados Unidos favorecería un mayor control del acceso al armamento. Ante el choque es entre una mayoría que está en contra de las armas, del acceso de armas, pero una minoría muy poderosa. Una minoría que tiene poder y que en este caso tiene un enorme peso sobre la presidencia. Entonces, aquí, bueno... y sobre los otros pues, cargos políticos, porque financian campañas, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿cómo piensa Donald Trump al respecto? Bueno, de pronto tienes como estos flashazos, ¿no? De lo que él dice, bueno, hay que armar a los maestros. ¿Por qué no conviertes estos blancos suaves, como las escuelas, en blancos duros? ¿Cómo los puedes endurecer? Pues muy fácil. Arma a los maestros, entrénalos y capacítalos para que se puedan defender de si de pronto algún estudiante se pone a disparar. El otro tema que también se maneja es que la demencia o la enfermedad mental es la causante de este tipo de incidentes. Y aquí, ¿qué dicen las estadísticas? Solamente 4% de
los perpetradores de este tipo de actos tienen problemas mentales. Solamente 4%. Solo 4%. Es decir, no es un debate acerca de la salud mental. Podríamos, sin duda, hablar acerca de otras cuestiones sociales. Porque generalmente es hasta en el manejo mediático si es alguien perturbado. Sin duda ocurre, pero ocurre en 4% de los casos. Entonces, hay que entender qué sucede en el otro 96% de los casos. Y bueno, sí vas a tener cuestiones sociales, cuestiones que tienen que ver con la adaptación de una persona, pero no necesariamente la salud mental. Y pensar que checar los antecedentes de salud mental de una persona es una solución, no atiende el problema de fondo. Que es tener acceso a las armas. Digo, al final de cuentas. Vamos a pensar en un acto terrorista propiamente hablando, en Estados Unidos. El caso de San Bernardino, California, ¿no? Es un acto terrorista perpetrado por un individuo que no tiene antecedentes de salud mental, sí tiene ahí una motivación político, religiosa, su afiliación a ISIS o al Estado Islámico, pero definitivamente no hay antecedentes de salud mental. Entonces, ahí tienes que entender que legislar al respecto de las armas podría en cierto momento reducir la letalidad, sobre todo la incidencia de este tipo de eventos. Mauricio, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos poco tiempo, desafortunadamente, pero gracias como siempre por Muchísimas hablar de gracias, tan importante. Gracias. Aquí termina la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana Leo Zuckerman lo espera en punto de las 10 de la noche cuando sea otra vez la hora de opinar. Aquí nos vemos.